Y ahora, el editorial con Glatzer Tuesta. Si me tocara ponerle un titular o un título a lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República, yo diría: empezó el simulacro, empezó la pantomima, empezó la farsa, empezó, digamos, una manera que creen ellos va a ser suficiente para dar la impresión de que tienen voluntad de hacer la reforma en materia judicial y en materia política, porque lo que ha sucedido es moverse, dar la sensación de que discuten y promueven una u otra iniciativa, pero siempre teniendo claro en que eso lo único que busca generar es esos encontrones para no avanzar en aquello que todos los ciudadanos quisiéramos pueda mejorar en el ámbito del sistema de justicia. Ayer, por ejemplo, se discutió en dos comisiones, porque se discute en la Comisión de Justicia y se discute en la Comisión de Constitución. Y ustedes se preguntan ¿por qué lo que se ha planteado en materia de reforma del Consejo Nacional de la Magistratura requiere algunas modificaciones a la ley, y eso efectivamente tiene que pasar prácticamente por la Comisión de Justicia y no necesariamente por la de Constitución, salvo consultas muy puntuales si es que éstas se condicen o no con el mandato concreto que establece la Carta Magna. Pero cuando se plantean reformas constitucionales, cosa que por cierto aquí van a tener que aplicarse si se quiere modificar de manera significativa el funcionamiento y la composición de quien elige, ratifica, destituye y sanciona a jueces y fiscales en todo el país, y que elige al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC, pues tiene que discutirse una perspectiva constitucional también. Por lo tanto, tiene que haber opinión favorable de las dos comisiones para que luego vaya al Pleno del Congreso, ahí se vote, y hay dos posibilidades: que si se logran hacer para que se logren hacer las reformas tiene que haber 87 votos, es decir, una mayoría calificada, y la reforma constitucional se hace y por lo tanto el referéndum ya no es necesario, o se aprueba por 66 votos, que es una mayoría simple, y eso habilita que luego pase a una consulta popular para que ratifique o no eso que el Congreso ha aprobado, no con mayoría calificada, pero sí con una mayoría que da cuenta de la voluntad de la mitad de los congresistas en la dirección en la que, por cierto, se aprueben estas normas, los cambios constitucionales. Ese es el procedimiento. Entonces, ¿qué cosa es lo que ha sucedido? Ayer en la Comisión de Justicia se aprobó un dictamen para la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura, pero se votó y no fue por unanimidad ni por consenso. Los fujimoristas y sus aliados votaron en contra, sencillamente no quisieron avalar, porque decían que eso era simplemente ser una mesa de partes del Ejecutivo, porque la propuesta que se discutía y que se votó era aquella que venía por impulso del presidente de la República, y ese motivo llevó a que ellos no estuvieran de acuerdo. Y por otro lado, en la Comisión de Constitución, que preside la señora Rosa Bartra, se votaron también, se intentaron votar, pero no se llegó a ningún consenso, porque ahí sí el torpedeo fue de una naturaleza distinta, a tono de: no nos pueden apurar en los plazos que el Congreso debe manejar y el presidente no tiene ninguna facultad para exigirnos que en determinado tiempo nosotros hagamos nuestro trabajo. Hay que discutirlo profundamente, esos eran los argumentos, y claro, parecerían atendibles, pero en épocas como esta, excepcionales, en el marco de una crisis donde estamos buscando salir de ella, pues lo que corresponde es que ellos se acomoden a esa voluntad, a ese interés, y que hagan las cosas como corresponde, pero de manera inmediata, porque la voluntad de la gente o el interés de la gente o lo que la gente cree debe suceder tiene que hacerse en el corto plazo, porque la indignación cada vez crece, la distancia entre los políticos y la gente también, y eso genera un problema serio, ya no solo de representación, que viene hace bastante tiempo, sino que puede habilitar un ambiente perjudicial para todos los actores, ya no solo políticos, sino también de otra índole. Por lo tanto, la gente quiere participar, hay que desahogar esa indignación, hay que encauzarla, y la Constitución y las leyes de nuestro país dicen que una de las maneras es haciendo que opinen sobre temas importantes, y el canal ahí es el referéndum. Entonces la Comisión de Constitución es bien interesante, porque aquí no hay que notar, o uno no se logra convencer o identificar
cuál es el interés de determinado actor político, de determinada agrupación, por lo que propone solamente, o por lo que aprueba solamente, sino por aquello que no quiere que se toque efectivamente. Y ayer el fujimorismo y el APRA han expresado varios argumentos que creo siguen ayudando a dibujar de una manera ya mucho más nítida, ¿no es cierto?, de formar la silueta y darle forma a eso que ellos quieren hacer, que es generar un ambiente donde no se hagan los cambios, porque este sistema que hasta ahora hemos tenido, tanto en el ámbito político como en el ámbito judicial, es lo que concretamente a ellos los puede beneficiar. Y ahí hay algunos asuntos que a mí me parece hay que hacer notar. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que generó el entrampamiento en la Comisión de Constitución? ¿Quién elige a los miembros del Consejo de la Magistratura? ¿Quiénes deben participar de él? ¿Cuánta experiencia deben tener aquellos o aquellas personas que busquen entrar a esta institución? No, lo que generó una confrontación muy amplia y por lo tanto impidió que se avanzara en estos cambios es la voluntad que expresó el fujimorismo a su manera, es decir, con beligerancia y con mucha prepotencia, de que el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe de RENIEC, del Registro Único de Identidad en nuestro país, que hoy está en manos del Consejo de la Magistratura, no sea elegido por esta entidad, sino que lo elija el Congreso de la República. Eso que ayer nosotros advertimos a propósito de una nota que nos hizo llegar Fernando Tuesta, fue el centro de la polémica, el centro de la tensión, porque los fujimoristas y los apristas que hoy día pueden sumar junto con otros por ahí sueltos una mayoría importante en el Parlamento, quieren ser ellos los que elijan a quien va a sacar adelante el proceso electoral siguiente, es decir, el de 2021 y los subsiguientes, y también quiere elegir a RENIEC, donde se controla, se verifica si es que las nuevas agrupaciones políticas que quieren ingresar a la ley electoral y participar de las contiendas que se vienen, deben o no, o cumplen o no con el requisito de conseguir más de 700.000 firmas para poder conseguir esa nominación, o ese grado, o esa categoría. ¿Por qué al APRA y por qué al fujimorismo le interesa tanto que esto sea así? ¿Qué cosa es lo que se traen entre manos? Pues bueno, uno mira las encuestas y dice, ¿cuál sería la única manera de que estas agrupaciones políticas, que en los últimos tiempos han estado en una caída libre en términos de popularidad? Alan García, cuando dice voy a retornar a mi partido para salvarlo, porque quienes he dejado para que lo administren no tienen la capacidad de hacerlo bien, el partido está en problemas, no dice que cuando él se fue, propósito del fracaso del último proceso electoral, tenía apenas 5% de adherentes, lo que debió en otras circunstancias ni siquiera permitirle a ese partido mantener su inscripción. Pero las interpretaciones amigables en los entes electorales y en particular en el jurado hicieron que ellos mantuvieran no solo la vigencia de su partido en términos formales, sino que tuvieran una representación en el Congreso de la República. Entonces, ¿a quién le interesa cuando él quiere regresar a la política y ahora es partícipe de esta idea de que el jefe de la OMP y el RENIEC sean aprobados o sean elegidos por el Congreso de la República? ¿Qué otra persona está en este momento en una situación política crítica? Porque la población cada vez observa con más preocupación su comportamiento, con más indignación su comportamiento, y que por cierto sus propios seguidores inclusive empiezan a decir que ha cruzado una línea que ya ha convertido al fujimorismo básicamente en una barra que sigue a Keiko Fujimori y simplemente busca cumplir todos los deseos y caprichos que ella pueda tener. Tienen ya casi un dígito de aprobación en las encuestas. ¿Y qué cosa es lo que necesita? ¿Por qué le interesaría que RENIEC y la OMP o sus cabezas sean elegidas en un congreso que ellos todavía manejan? ¿No será porque cayendo por acá tienen la idea de que por el otro lado pueden compensar esa pérdida? Yo creo que la cosa va por ahí, porque no es, digamos, una novedad, y esto lo hemos comentado aquí en el programa en varias oportunidades ya, que en el último proceso electoral,
cuando sacaron de carrera a Julio Guzmán y a César Acuña, a usted les puede o no gustar esas personas que candidatean, puede tener su opinión, buena o mala, de ellos, pero lo que hicieron en ese momento no era, desde mi punto de vista, lo correcto y lo adecuado, porque además cuando se le tenía que aplicar a los otros un criterio similar al cual, digamos, que aplicaron a estos dos personajes, pues sencillamente Keiko Fujimori y probablemente algunos otros no hubieran podido participar en el proceso electoral, pero participaron y en el caso de Keiko casi gana la elección. Entonces, ¿quiénes tienen o a quienes se les de alguna manera relaciona de manera recurrente con el manejo de esta manera de algunas instituciones, en este caso electorales? ¿No es al APRA y al Fujimorismo y algunos otros? Entonces siempre ha habido ahí una vocación de control, de manejo o de una relación muy cercana que puede, en circunstancias como esa, darles una mano. Y ahora quiere, en el Congreso de la República, ganar en este terreno sin que inicialmente esto haya estado propuesto, porque lo han sacado esto debajo de la, lo han tenido escondido, ¿no?, debajo de la manga, y lo han sacado ayer en el debate con el interés, por supuesto, de que se apruebe, pero también sabiendo que va a haber una oposición a ese planteamiento y como premio consuelo, ya que no se apruebe, pero que se enturbie, que se entorpezca y que se boicotee el debate sobre los cambios que tiene que haber en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso me parece que es muy importante saberlo para que ustedes se den cuenta de que todo esto que dicen en la televisión, en las radios, y que quieren hacer tal o cual cambio, y que esto no puede suceder, este Consejo es una desgracia, hay que cambiarlo, tiene que ponerlo usted o compararlo con la realidad. El papel aguanta todo, se dice, pero también la televisión recepciona todo, sobre todo cuando no hay mucho interés de determinados medios de comunicación de abordar con cierta profundidad los temas y buscar solo el entredicho para sacar un titular al día siguiente. Y ese es un asunto que afecta también a la política de la justicia, y por eso es que la mediocridad que tenemos ahora es una expresión de la mediocridad del periodismo también en varios de sus extremos. Y aquí, digamos, no es que se te tienen que arañar todos, porque no todos son así, pero en buena medida creo que esa precarización es evidente, esa precariedad es evidente. Entonces eso es lo que ha pasado el día de ayer. ¿Cuál ha sido otro escenario muy interesante en el que, por cierto, ha sido un centro de tensión, pero también, diría yo, de boicot o de entorpecimiento del debate? Se discutió si este nuevo Consejo Nacional de la Magistratura debería, por ejemplo, revisar todos los nombramientos o todas las decisiones que se tomaron en los últimos años, por lo menos aquellos que estuvieron en manos de estos personajes que hoy día ya no están en el Consejo de la Magistratura y que algunos de ellos están siendo investigados por su vínculo con esta red de los cuellos blancos del puerto, y que algunos de ellos tienen que pasar por el Congreso porque, como tienen inmunidad, como tienen una protección excepcional, especial, pues el Congreso es el que se la tiene que quitar para que se conviertan en ciudadanos como nosotros, sin esa protección. ¿Qué cosa es, por ejemplo, lo que Luz Salgado ayer propuso? Y me parece que es interesante. Por eso usted tiene que, en estos detalles, ver hacia dónde quieren ir. Primero, como digo, sacan un tema que no estaba previsto y meten el tema de la OMP y el RENIEC para que no sea el Consejo, sino el Congreso, por propuesta del presidente. Pero el Ejecutivo puede proponer, inclusive en este u otros contextos, en alianza con determinados sectores del Congreso, algunos nombres que puedan ser funcionales para todos, y finalmente aprobar no al mejor para desarrollar una actividad independiente en esas instituciones, sino más bien alguien lo suficientemente flexible para contentar a todos los que por ahí lo han elegido. Pero ese es el primer punto. El segundo tiene que ver con esto, y escuchen ustedes. Fuerza Popular, y así lo dijo Luz Salgado, está en contra, es decir, se opuso a que el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura pueda revisar nombramientos pasados. ¿Qué cosa es lo que el sentido común le dice a usted, amigo y amiga que me escucha? Si ese Consejo Nacional de la Magistratura, cuyos integrantes hablaban por teléfono, negociaban, se daban entre ellos prebendas, hacían nombramientos express, favorecían a determinados jueces y fiscales para que estos actuaran, resolviendo favorablemente aquellos casos que estaban relacionados con malos políticos, con malos empresarios, con delincuentes, con narcotraficantes, con sicarios, etcétera.
y que esos miembros nacionales de la magistratura vergonzosamente hablaban con familiaridad con quienes claramente están investigados, involucrados en esta red. Y hay varios negociados ahí para nombrar a determinados jueces. ¿Ustedes creen que solo negociaron o solo conversaron sobre aquellos que en los últimos 6 meses se ha podido, a través de esta interpretación legal, escuchar? ¿Ustedes se creen el cuento que los últimos 6 meses ellos se pusieron muy habilidosos para tratar de meter a quien querían, a la magistratura, a sacar a quien los perjudicaba en sus intereses? Si la respuesta es no, que yo creo que es no, que estos ya venían con esta red instalada hace bastante tiempo y deben haber hecho muchas fechorías antes, entonces tiene que ser revisado todo lo que hicieron en los últimos tiempos. Por ejemplo, les voy a poner un caso muy concreto. El señor Inostroza Pariachi, cuando había un Consejo Nacional de la Magistratura anterior a este que ha sido destituido, en 7 oportunidades negaron que sea Supremo, fiscal supremo. Él intentó por uno y por otro lado, y el Consejo no dio su brazo a torcer, dijo que no cumplía con los requisitos, que no estaba capacitado, que no estaba habilitado, que es una persona que tenía una serie de cuestionamientos que no eran aceptables para alguien que iba a ocupar un cargo de esa naturaleza. En 7 oportunidades se fueron al Tribunal Constitucional, dijo una cosa, el Consejo no acató, hizo bien en no hacerlo y no entró Inostroza Pariachi a la Fiscalía Suprema. Pasó un tiempo, dijo ya no quiero ser fiscal supremo, ahora quiero ser vocal supremo. Pero ¿qué había pasado en el interín? Cambió la composición del Consejo de la Magistratura. Entraron estos que ahora están cuestionados. Y adivinen qué pasó, lo nombraron a la primera como vocal supremo. ¿Qué pasó en un corto tiempo? Se convirtió el señor Inostroza, se volvió, digamos, en una persona casi celestial, incuestionable, intachable, sin ningún cuestionamiento en tan poco tiempo. ¿O es que ya en ese Consejo Nacional de la Magistratura estaba trabajando toda esta organización que ahora hemos conocido y que uno de los objetivos era copar la Corte Suprema con gente como Inostroza Pariachi? Yo, modestamente, me inclino a pensar que es esto último, y por eso es que el señor Inostroza Pariachi no solo es nombrado como vocal supremo, sino que inmediatamente el señor Duvalín Rodríguez, que con el voto de los amigos del señor Inostroza Pariachi llega a ser presidente del Poder Judicial, le habilita una sala penal para que vea todos los casos importantes de lavado de activos y cosas vinculadas a los políticos, dejando de lado, entre otros, al presidente actual del Poder Judicial, el señor Pablo Saldarriaga, mucho más capacitado, mucho más preparado, mucho más conocedor de esos temas y con una trayectoria intachable. Prefieren poner a Inostroza como presidente de esa sala y no a Prado o a otros magistrados que podrían haber cumplido un papel importante. ¿Creen ustedes que eso es acto del azar? ¿Producto del azar? No, eso estaba pensado, eso estaba plenamente conversado, era parte de todo lo que habían sido los acuerdos previos para favorecer a esta organización que ya venía trabajando hace tiempo. Entonces el sentido común a mí me dice que todo eso debería revisarse. ¿Cómo no vas a revisarse? Así llegó Inostroza. ¿Cuántos otros habrán llegado así? El señor Tomás Gálvez, el señor Rodríguez Montesa, el señor Arce Córdoba en el Ministerio Público, por poner 3 ejemplos. El propio señor Chávarri, cómo fue ratificado de una manera, la verdad, desde mi modesto punto de vista, bien sospechosa. Todas esas cosas pasaron cuando ese Consejo Nacional de la Magistratura actuaba. La pregunta es, ¿no debería revisarse todas esas decisiones para ver si es que efectivamente estuvieron ahí o cometieron ahí o ahí se generaron unos actos que puedan ser de corrupción o de otra naturaleza, pero que afecte la integridad de una institución o estas instituciones tan importantes como el Poder Judicial y el Ministerio Público? Yo creo que sí, pero la señora Luz Salgado ayer claramente ha dicho no. Si entra el Consejo de la Magistratura, que no revise nada. ¿Por qué que ellos están en contra de que se revise todo? Por el mismo motivo por el cual quieren ellos elegir al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC, es decir, para convalidar, para hacer prevalecer sus intereses, porque a ellos les conviene los Inostroza Pariachi en el Poder Judicial, a ellos les conviene los Chávarris en el Ministerio Público. Esa es la verdadera motivación por la cual digamos, no quieren que se hagan los cambios, ¿no es cierto? Y el otro tema que generó una polémica también tiene que ver con la propuesta para que la Autoridad Nacional del Servicio Civil intervenga en la selección. Bueno, ahí es más discutible, a ver si es que efectivamente
es una entidad como esta que va a tener los criterios de conocimiento suficiente del sistema de justicia para elegir bien a quienes van a terminar siendo los miembros del Consejo, o elegir bien a jueces y fiscales, porque ellos aplican para cuestiones administrativas de otra naturaleza, pero el sistema de justicia requiere de un conocimiento que, ojo, no estoy diciendo con esto que lo tengan solo aquellos que están o son parte del sistema de justicia, que es un error. Me parece que solo los que vayan a elegir a jueces y fiscales o a los miembros del Consejo de la Magistratura vengan de estas instituciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero en la práctica o en los hechos concretos lo que ha pasado es que esto se dilata. ¿Y qué consecuencia práctica tiene que se dilate? Que el referéndum puede ya no darse este año y el presidente puede terminar con eso quedando mal ante la opinión pública porque ofreció esos cambios. Pero claro, el presidente está empecinado ya a sacarlo de todas maneras, que inclusive ha hecho notar en 3 oportunidades en las 2 últimas semanas de que la cuestión de confianza es un asunto que podría aplicar en el interés de que esto avance a contramarcha de lo que está haciendo el Parlamento de la República. Y esto me parece que es lo que ustedes tienen que ver con claridad. En el Congreso no se quiere avanzar, la calle está ya clara en torno a qué cosas se debe hacer en esta materia. Había una marcha muy importante el día de ayer en contra o a favor de la salida del señor Pedro Chávarri, que todavía es fiscal de la Nación, y que cada vez más son los sectores que se pronuncian en ese sentido. También fiscales de distinto grado han expresado ya su punto de vista, y he escuchado, y esto es bien interesante y me ha llamado un poco la atención, que algunas personas salen a decir que a Chávarri lo quieren sacar porque está haciendo bien las cosas y por fin se está luchando contra la corrupción, y lo que está pasando con los fiscales de Lavallato es producto del empuje que Chávarri está haciendo a esos procesos. Eso no es verdad. Lo que ha pasado es que Chávarri efectivamente tomó una buena decisión, y es unificar los equipos en el caso Lavallato. Pero los equipos Lavallato, que lidera acertadamente el fiscal Rafael Vela, y lo cual es parte el fiscal José Domingo Pérez, el fiscal Juárez Atoche y otros, están trabajando al margen del apoyo, la voluntad de Chávarri. Es decir, ya han cogido la solidez suficiente y la viada necesaria para que, independientemente a que Chávarri se vaya, pues ellos van a seguir trabajando en esa dirección. Y eso me parece que hay que claramente diferenciarlo. Es decir, no es que si Chávarri se va, esto va a desandarse y ya no va a funcionar. Yo creo que efectivamente Pablo Sánchez no hizo bien en no hacer y tomar esas decisiones, y eso me parece que fue un tremendo error. Y Chávarri, en un momento en que estaba sumamente cuestionado, tomó una buena decisión. Yo no digo que no fue una buena decisión, me parece que fue acertada. Pero esa decisión acertada en ese ámbito, que a mí me parece que es fundamental en torno a las grandes investigaciones de lavado de activos y de corrupción en su relación, en la relación de la política con las empresas brasileñas, es un asunto bien importante. Pero el hecho que haya tomado no lo libra o lo limpia de todo aquello que hemos podido conocer, no solo en su pasado, sino de su presente, que lo hace, desde mi modesto punto de vista, lo descalifica para ser fiscal de la Nación, porque en estos casos el fiscal o los jueces no solo tienen que ser, que es, como yo ya he mencionado, asunto que está por probarse, pero sí tienen que padecer también para garantizar cierta independencia. ¿Qué independencia va a garantizar a alguien que está colgado de un hilo? Es decir, actuar desde esa desesperación es peligrosísimo, como ya está pasando, y hemos visto al señor Chávarri ayer mandar un comunicado haciendo un llamado a la unidad, diciendo que hay que defender el Ministerio Público. ¿Defenderlo de quién? Cuando todos apuntan a quien de quien se debe defender el Ministerio Público es el mismo. Entonces ya no le está saliendo ninguna de las coartadas o ninguna de las formas que él ha entendido pueden funcionar para resolver su situación personal. Ha convocado a los fiscales de provincia, no le han dado su apoyo. Ha buscado que la CAN lo apoye, no lo han apoyado. Más bien, por el contrario, y hay otro dato que quería yo mencionar, ha habido un pedido, me parece que de Proética, ¿no? Efectivamente, de que no se permita la participación del fiscal Pedro Chávarri en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, en la CANA. Y ¿quién se ha opuesto a eso y ha dicho que tiene que participar de todas maneras? Jenny Vilcatoma,
Jenny Vilcatoma, ¿de qué agrupación es? Del Fujimorismo. Digamos, es una del partido de los oportunistas, pero se metió otra vez al Fujimorismo solo con la finalidad de alcanzar una vicepresidencia en el Congreso de la República. Y desde ahí respalda a Chávarri. Y yo les aseguro que, sabiendo que Chávarri no es una persona que merezca estar ya en ese cargo, pero como ella hoy día está sometida al mandato de Keiko Fujimori, ella es la que está impidiendo, por ejemplo, que tome una decisión, a mí me parece acertada, de la CAN, decir que este señor, mientras tenga sus cuestionamientos, no puede participar de las sesiones de lucha contra la corrupción. Pero todos esos detalles, si usted los va sumando, arman un rompecabezas. ¿Y qué cosa vemos cuando ponemos de frente al frente el rompecabezas? Pues una Keiko Fujimori haciendo así: no, no, no. ¿Y eso qué significa? No a la reforma judicial. Ahora, la reforma política a analizar es mucho más sencilla, me va a tomar solamente 30 segundos. Ya ayer el señor Salaverry, amigo de Joaquín Ramírez y en esa condición presidente del Congreso de la República, ha dicho que tanto se araña con el tema de la reforma, si esto va a durar o puede durar 3 años, porque no se va a aplicar en lo inmediato. Lo que, claro, suena real, porque es verdad, hay cosas que recién se van a aplicar en el próximo proceso electoral, pero en buena medida lo que significa, en lo que hoy día se esté exigiendo a toda la clase de la política pueda observar con particular interés, es que el presidente se está metiendo con temas que no son urgentes. Pero nada de eso abona o suma o mejora la imagen del Fujimorismo. Al contrario, lo devela con más claridad como es una agrupación política que no quiere que se hagan los cambios, porque si se hacen los cambios, ellos van a probablemente políticamente desaparecer o van a ser tremendamente desfavorecidos. Eso es lo que en realidad está pasando. Bueno, hay algunas anotaciones sobre cómo entender esto que ha pasado en el Congreso de la República para que usted tenga la figura clara. Usted va a seguir investigando y siguiendo esto, por ejemplo, a través de lectura, va a seguir seguramente escuchando comentarios, pero siempre entienda que no todo es como parece, y no todo el que habla fuerte, no todo el que habla bien, ¿no?, tiene la razón o habla con la verdad, porque en la política, sobre todo cuando ésta está directamente vinculada con la delincuencia o la criminalidad organizada, como pasa con varios de los partidos que tenemos hoy día en ejercicio de funciones, pues eso hay que ponerlo siempre en duda. El presidente del Congreso de la República ha dicho que hay tiempo para tratar todavía la reforma política, no la quieren hacer. Vamos a escuchar qué dijo el día de ayer el señor Salaverry, amigo y socio del señor Joaquín Ramírez, y en esa condición y solo por eso, presidente del Congreso de la República. Vamos a escuchar. Pero el sistema de administración de justicia o la reforma judicial no es la única que debemos emprender. No nos ponemos de costado, ni somos ajenos, ni nos negamos también a debatir la reforma política. Pero claro, tienen objetivos y características distintas. Mientras que la reforma judicial es urgente, es inmediata, porque no podemos seguir con un CNM descabezado, porque no podemos seguir sin un organismo que nombre jueces y fiscales probos y honorables que nos den confianza. La reforma política aún la veremos plasmada dentro de 3 años. Entonces hay tiempo para discutirla, hay tiempo para evaluarla, pero no nos negamos a eso. Bueno, usted ponga ahí que nos esté escribiendo a través de nuestras redes sociales si es que le cree o no al señor Salaverry. El señor presidente de la República, Martín Vizcarra, ha dicho también que todos coincidimos en la lucha contra la corrupción, pero claro, algunos de palabra y otros de acción, pero esos son los menos en términos de la capacidad que tienen para decidir estos cambios, porque si ahora para poder ir a un referéndum hay que pasar por el Congreso y el Fujimorismo y el APRA lo controlan, pues ya sabemos hacia dónde puede llegar la lucha contra la corrupción. Vamos a escuchar qué dijo el presidente. ¿No lo tenemos? Creo que en el Perú hemos coincidido a todos de que es una necesidad combatir la corrupción. Si queremos dar un salto cualitativo respecto al progreso y desarrollo, tenemos que luchar todos contra la corrupción, tenemos que desterrarla. Seamos sinceros, en general, en los últimos tiempos, todos nos hemos estado haciendo la vista gorda respecto de la corrupción, pensando que se podía progresar y desarrollar conviviendo con la corrupción. Y creo que los hechos nos han demostrado lo contrario, que si queremos realmente ser un país desarrollado, como perfectamente lo podemos hacer, todos debemos
luchar contra la corrupción y hay que hacer reformas estructurales a los cuales estamos completamente empeñados el gobierno, la población y ahora, al decir por su mensaje, también los empresarios. Y entonces, si todos estamos de acuerdo en luchar contra la corrupción, ¿quién está en contra? Entonces nos hace más fuertes y hacer el cambio que todos queremos. Bueno, la respuesta es muy sencilla, ¿no es cierto? Yo he tratado de hacer una descripción hoy día de quienes están en contra. Y en contra están todos aquellos que sienten que si las cosas cambian van a desaparecer porque no saben convivir en escenarios con ciertos controles, con respeto a lo que fundamentalmente deberían plantear las instancias, por ejemplo, de prevención en materia de corrupción y de sanción severa a aquellos que la cometen. Más bien, al contrario, lo que hacen es, cuando identifican a un acto de corrupción que está relacionado con el interés que patrocina la política o con los propios políticos, lo que hacen es blindar o tratar de desestabilizar o tratar de evitar los cambios para que justamente ellos puedan seguir gozando de la impunidad. Eso es lo que está pasando. El presidente sabe perfectamente dónde están los corruptos y dónde están quienes claramente los defienden. Ayer el exdirectivo de Odebrecht, Boleira, ha reconocido, y esto Ricardo Boleira, ¿no es cierto?, el directivo de Odebrecht, ha confirmado que la empresa Odebrecht le dio pagos al gobernador del Callao, Félix Moreno, quien está investigado, como ustedes saben, por haber recibido, se dice, más de $2 millones para la adjudicación de la Costa Verde del Callao. Y este caso es muy particular, porque Félix Moreno, que es uno de los casos en los que desde mi modesto punto de vista correspondía que se mantenga en prisión preventiva por la capacidad como autoridad del puerto de poder manejar las cosas de determinada manera para tratar de tapar toda la responsabilidad que puede tener en este caso, lo sacaron de la prisión preventiva. Realmente, averigüe usted quiénes son sus abogados y de pronto ahí se encuentra con uno en la red de los cuellos blancos. Todas estas cosas pasan y pasan por algo, porque esas redes han estado y siguen funcionando, y mientras los políticos la dilatan, la hacen larga, pues ellos siguen borrando las evidencias. Eso es lo que está pasando. 7:33 de la mañana. Voy a una pausa, regreso en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Hacemos nuestro recorrido por las regiones y las entrevistas que tenemos preparadas para el día de hoy. Ya vuelvo. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.